Esta mañana se soldaron las puertas de nuestro complejo de apartamentos en Tlatelolco por una aterradora razón. En este momento estoy en mi departamento del tercer piso y no puedo salir. Tengo suerte de haber hecho la compra ayer. No sé quién pudo haber hecho eso, pero en este momento sé algunas cosas más. Hola, relatos para la noche. Hay una aterradora razón por la que nos encerraron en Tlatelolco. Sé que fue alguien de los inquilinos, ya que la soldadura de la puerta indica que fueron soldadas desde adentro. Sé que uno de los amigos de mi vecino de la siguiente entrada confirmó que su puerta también estaba cerrada con soldadura, lo que me dice que todavía están aquí con nosotros. Sé que no sabemos quién es, nadie ha asumido la culpa hasta ahora. Y sé que hay un cadáver afuera. Pero no dejes que me adelante. Te lo explicaré todo en un minuto. Vivo en un complejo de apartamentos pequeño y muy antiguo en las afueras de Tlatelolco. Honestamente, llamarlo complejo de departamentos es exagerado. Tiene solo 5 pisos de altura. No tiene ascensor y fue construido con paneles de concreto allá por los años 60. No tiene ático, por lo que las personas que viven en el último piso tienen que preocuparse constantemente de que la lluvia arruine el techo, extremadamente insonorizadas por sus paredes gruesas para que nunca te sientas solo en casa, y un sótano que se conecta a un sistema de alcantarillado, que huele fatal en primavera. Entiendo el atractivo de un edificio de bajo costo y fácil de construir, pero creo que no hay una sola alma en todo el país que los extrañaría. En 50 años deberían haberlos demolido y reemplazado por algo mejor, algo más nuevo. En este punto, los edificios son un peligro para la salud. Por lo general, solo viven allí las personas mayores, ya que fue la casa que recibieron hace mucho tiempo, y nunca se mudaron. Los jóvenes como yo rara vez se mudaban aquí, por eso mis vecinos eran en su mayoría personas mayores. Y déjame decirte que los ancianos en este barrio son muy malos. Pero no me puedo quejar. Obtuve este departamento de mi difunta abuela, así que a una edad temprana al menos tengo mi propio lugar. Además, la vista desde mi balcón en el tercer piso es excelente, que técnicamente puedes ver todo lo que hay en Ciudad de México. En cierto modo, antes de mi vida aquí vivía en Acapulco. El sol aquí no quema tanto como allá, pero tengo que acostumbrarme. Al principio estaba un poco desconcertado. Bajé las escaleras hasta el primer piso, bostezando y estirándome y esperando que el fin de semana llegara más rápido, y vi una multitud de personas, todas en abrigos, con sus bolsos en la mano. El aire estaba caliente y húmedo por su respiración colectiva, y el aire temblaba por sus gritos. No pude entender qué estaban diciendo, porque todos estaban hablando al mismo tiempo, pero pude captar el estado de ánimo general. Algunos de ellos estaban confundidos, pero en su mayoría estaban indignados. Al principio no entendí lo que estaba pasando. Eran las 8 de la mañana y todo el mundo se apresuraba a ir a sus trabajos. Oh, Dios sabe a dónde van tan temprano los jubilados. Pero luego llegué al frente de la multitud y mis cejas se arquearon. Frente a mí, un par de hombres de unos 40 años intentaban con todas sus fuerzas empujar la puerta para abrirla, pero no podían. Todo el marco de la puerta de hierro estaba soldado, podía ver la costura metálica a lo largo del marco. «Esfuérzate más, tengo cita con el médico en 1 hora», les gritó una de las ancianas. «Es inútil». Uno de los hombres retrocedió y se secó el sudor de la frente. La soldadura ya se había enfriado. Ahora esta puerta se puede abrir con nada menos que una sierra circular. «¿Están encerrados aquí?», preguntó una de las mujeres en un tono rayano en la histeria. «No puedo quedarme aquí, tengo que ir a trabajar». «Todos deben ponerse a trabajar», le espetó el hombre. «Pero la puerta está cerrada». «¿Qué más quieres que haga?» «¿Y qué? ¿Vamos a quedarnos aquí encerrados por la broma de algún niño?», chilló en una frecuencia que pensé que era imposible de producir para una voz humana. «Dudo que haya sido una broma», dijo el hombre. «He trabajado como soldador durante 17 años, así que puedo estar seguro. La puerta fue soldada desde el interior». Hubo una pausa de silencio mientras todos consideraban el significado de sus palabras. ¿Alguien se encerró con el resto de los inquilinos? ¿Pero por qué? ¿Quién diablos haría algo así?, pregunté en voz alta a nadie en particular. «Algún maníaco, seguro», gruñó la anciana. Ella me miró mal y luego tiró de mi manga. «Dime, ¿de qué apartamento eres?» «No recuerdo haberte visto aquí». «¿Eres tú quien ha hecho eso?», señaló la puerta.
Tú y tus amigos inútiles, ¿eh? Probablemente con la esperanza de masacrarnos a todos y quitarnos nuestro dinero, ¿eh? Hablaba más fuerte con cada frase, y de repente me encontré en el centro de atención de una multitud realmente mala y molesta. Tenía que calmar la situación rápidamente, o de lo contrario no podría llegar sano y salvo a mi apartamento. Soy el nieto de Tamara Barragán, le expliqué, enojado, y mis palabras sonaron como una excusa en ese contexto. He vivido aquí durante el último año. Y acabo de bajar de mi apartamento. Déjalo en paz, vieja bruja, intervino uno de los hombres del fondo de la multitud. A este muchacho lo he visto muchas veces por aquí, es buena gente. Me ayudó con las maletas más de una vez. La mujer obviamente se sintió humillada por tal acontecimiento, y me lanzó una mirada asesina, pero afortunadamente no dijo nada más. Detrás de mí sonó el timbre de la puerta. Alguien entre la multitud intentaba comunicarse con los vecinos que vivían en el primer piso. Escuché la voz de un hombre gritar, seguida de los golpes de sus puños golpeando la puerta. La puerta está atascada y tengo que ir a trabajar. ¿Cómo te van a ayudar?, preguntó alguien de la multitud. Saldré por su ventana, así es como se debe hacer, respondió el hombre. No seas ridículo, todas las ventanas del primer piso están selladas, gritó alguien más, pero el hombre no escuchó. Parecía que más gente se unía a él ya que podía escuchar numerosos puños golpeando la puerta. ¿Hola? ¿Puedes ayudarme con la puerta? Parece que no puedo abrirla. De repente escuchamos una voz que venía desde afuera, desde debajo de la puerta soldada. Alguien fue sorprendido afuera cuando la puerta estaba soldada. No encuentro ninguna explicación de por qué intentaron entrar a nuestro edificio a una hora tan temprana. Quizás habían salido a hacer compras. O decidieron salir a correr por la mañana. O tal vez fue un cartero. No importa ahora. La gente empezó a hablar todos al mismo tiempo, intentando explicarle su situación al hombre, o pedirle que pidiera ayuda, o exigirle que se explicara, pero él nunca tuvo la oportunidad de responder a sus preguntas. Dios mío, ¿qué diablos es esto?, gritó aterrorizado. La puerta tembló cuando comenzó a tirar de la manija, con la esperanza de abrirla. La multitud guardó silencio. El terror en la voz del hombre era tan genuino que nadie tenía dudas de que en realidad estaba viendo algo horrible. «Déjame entrar. Por favor», gritó de nuevo, esperando desesperadamente reunir fuerzas para abrir la puerta. Por supuesto, no pudimos ver qué era lo que le asustaba tanto, pero sí podíamos oírlo. Los fuertes gruñidos, el tintineo de los dientes de unas enormes fauces, las garras arañando el suelo. Cada segundo suena más fuerte. Al mismo tiempo nos invadió la preocupación por su destino. Probablemente fue lo que sintieron nuestros antepasados cuando vieron a uno de los suyos ser perseguido por un león. «¡Corre! ¡Corre mientras puedas!», gritó la multitud, pero ya era demasiado tarde. Se escuchó un fuerte golpe y la puerta se sacudió. La criatura desconocida embistió directamente al hombre, presionándolo contra la puerta con su enorme marco. Lo oí gruñir mientras lo desgarraba, tratando de agarrarlo mejor, pero no pude reconocer al animal. La puerta tembló una y otra vez, mientras la criatura lanzaba al hombre contra ella, esperando que dejara de resistirse. Gritó hasta que la criatura finalmente llegó a su garganta. Alguien jadeó aterrorizado. «Ayúdelo, alguien», gritó alguien desde el fondo de la multitud. Nadie se movió, no había nada que pudiéramos hacer. La puerta de hierro que nos protegía de la criatura de afuera también nos separaba del hombre. Estaba tan cerca de nosotros y, sin embargo, estaba muriendo solo. Hubo otro golpe en la puerta y la multitud retrocedió. La criatura estaba probando el metal, podía oírnos dentro, pero la puerta estaba quieta. Quien lo soldó hizo un buen trabajo. Después de eso, se quedó en silencio. No sabíamos si se fue o estaba justo detrás de la puerta, esperando el momento oportuno. No pudimos comprobarlo de ninguna manera. Fue en ese momento que los escuchamos. Las sirenas viejas y oxidadas, volvían a la vida después de décadas de sueño para cumplir su propósito, advertir a la gente de una catástrofe inminente. Los años de sueño no les sirvieron de nada, empezaron sonando bajos, pero con cada segundo, a medida que sus cuerdas de voz mecánicas se estiraban y calentaban, se hacían más y más fuertes, hasta que llegó el sonido familiar que todos esperaban que nunca oyera.
Escuchar estaba ahogando todo lo demás. Las sirenas se hacían más fuertes, pero en las pausas entre sus pulsaciones, podía escuchar que el ruido de la ciudad afuera se estaba volviendo más silencioso. Después de unos minutos, la conmoción afuera desapareció cuando todos se evacuaron. Nos quedamos solos, probablemente las únicas personas en todo el distrito. Solo y varado. Con algo peligroso deambulando debajo de nuestras ventanas. Puedo oír aullidos y gritos a lo lejos, su voz suena casi humana. Pero ahora sé la diferencia, se podía notar claramente cuando a su aullido le seguía un grito humano. Ahora bien, podrías pensar que había pánico entre los inquilinos, pero estarías equivocado. Una característica distintiva del barrio aquí es que a ellos, más que a nadie en el mundo, les importa un carajo. Lo digo con absoluta certeza. Una vez que supieron que la policía les había dicho que se quedaran quietos, simplemente se calmaron. Puedo entender su razonamiento, porque entrar en pánico cuando estás protegido por las paredes. No puedes quedarte en casa unos días. La policía nos dijo que afuera es peligroso, así que, ¿por qué irías allí? Yo he vivido los años 90 como perro callejero de orejas mojadas, ¿crees que esto me va a asustar? Entonces, aunque todos estaban disgustados, decidieron quedarse ahí. Y bueno, si ellos no quieren ir entonces tampoco tengo mucha opción. Prefiero quedarme en nuestro fuerte con la mayoría de la gente, incluso si no son la compañía más agradable, que arriesgarme a salir. Además, no es como si hubiera una amenaza inmediata a mi vida. Todavía estoy aquí. Todavía vivo, así que eso es bueno. Todavía encerrado y estoy empezando a dudar si estoy tan protegido como pensaba. Hoy era el día en el que planeábamos intentar salir de este lugar, pero con todo lo que pasó, no creo que lo hagamos pronto. El agua y la electricidad siguen funcionando, lo cual es sorprendente. Puede ser que no todo el barrio haya sido evacuado o que quede un pequeño equipo para hacerse cargo de las necesidades. Solo para estar preparado para todo, he llenado la bañera con agua, por si deja de funcionar o le pasa algo a las tuberías. Por ahora solo como productos perecederos, el resto puede esperar. Supongo que primero limpiaré el refrigerador y luego cambiaré a cereales y patatas. Los teléfonos ya no funcionan, y tampoco internet sin la VPN. Supongo que sería más inteligente desactivarlo por completo, pero alguien en la oficina del ISP local no es muy inteligente, o ha dejado esta ventana de oportunidad para personas como yo. El día que todo empezó, todos en el edificio intentaban contactar a la policía. Recuerdo que el primer día se les podía oír a través de las paredes, maldiciendo porque no contestaban el teléfono o rogando que vinieran a ayudarnos cuando alguien contestaba. Al principio, los policías parecieron sorprenderse cuando supieron que todavía estábamos aquí, pero luego nos contaron cómo era. Nadie venía a rescatarnos. Todo terminaría pronto. Solo teníamos que quedarnos quietos. Cuando la gente empezó a llamar a sus familiares, los teléfonos se apagaron de repente y permanecieron en silencio desde entonces. Así que supongo que los superiores no quieren que sembremos el pánico. Quizás el resto del país ni siquiera sea consciente de lo que está pasando aquí. No me sorprende, nuestros políticos tienen una larga historia de mantener las catástrofes en secreto. La bestia ha estado muy activa el primer día. Aunque no lo había visto, más tarde me enteré por los rumores de que uno de los inquilinos lo había visto escondido debajo de sus ventanas. De vez en cuando escuchábamos sus rugidos y chirridos, y cada vez podía escuchar a todo el edificio quedarse en silencio para concentrarme en sus sonidos y determinar qué tan lejos está. El sábado no pudimos oírlo, solo se habían activado algunas alarmas de coches, lo que implica que algo todavía se esconde allí. Y el domingo por ahora digamos que no lo vimos durante el día. Todo esto ha llevado a la gente a creer que todo esto terminará pronto. Aunque el primer día todos se quedaron en sus departamentos, el segundo día la gente empezó a salir. La gente subía y bajaba las escaleras, hablaban entre ellos e incluso invitaban a sus vecinos a cenar. Nunca había visto a estas personas volverse tan sociables, por lo general, simplemente te miran fijamente. Podía escuchar el ruido de platos y tazas, el silbido de las teteras y el chirrido de los inquilinos mientras se reunían en grupos. Puedo entenderlos, incluso los soldados en el frente de la Segunda Guerra Mundial habían informado de lo insoportable que era el aburrimiento cuando no pasaba nada. Además,
La propia naturaleza nos ha inculcado el permanecer juntos en tiempos difíciles. Entonces, al darme cuenta de que no era una buena idea pasar mis días solo, decidí visitar a la única amiga que tenía dentro de estas paredes, Nancy, que vivía en el 5º piso. Habíamos sido amigos desde el día en que me mudé. Él me vio cuando entré a mi departamento y me invitó a tomar un té. Era una mujer de mi edad, y una jugadora casual de mesa. Habíamos pasado muchas tardes jugando Monopoly, y Uno en el pasado con ella y su novio. Fue ella quien abrió la puerta y al instante lo reconocí por la expresión de su rostro. Algo andaba muy mal. Nancy se estaba quedando en casa de su amigo la noche antes de que todo comenzara, explicó Natalia. Se suponía que debía volver a casa por la mañana. Nos tomamos un día libre el viernes y se suponía que íbamos a salir de la ciudad. Pero no llegó a tiempo. Ella no lloró, aunque mirándola a los ojos me di cuenta de que lo había hecho durante muchas horas. Me di cuenta de que le vendría bien mi apoyo, así que me invité a pasar. Mientras tomaba una taza de té, me contó que sentía miedo por él. Tenía miedo de que él estuviera cerca del edificio cuando las sirenas comenzaron a sonar, y de que tuviera pesadillas en las que manos negras lo arrastraban hacia la oscuridad. Ella me contó que había oído que alguien no podía entrar el viernes por la mañana, y que tenía miedo de que fuera él, así que le aseguré que no era el caso. Mientras estaba allí escuché la voz de la víctima y pude saber si era Nancy. Eso le dio cierto alivio, pero todavía estaba estresada. No puedo dormir muy bien desde entonces, me dijo. Me despierto en la noche escuchando pasos arriba. Sigo esperando que sea él, pero sé que no es el caso. Al volver de Natalia me encontré con un hombre que decía ser soldador profesional y llevaba una caja de té a sus vecinos. La curiosidad se apoderó de mí, así que entablé conversación con él, esperando saber si algo sobre esas soldaduras podría decirle algo sobre el soldador. Está por todos lados, me informó. La mayoría de las soldaduras están bien, así que puedo decir que quien hizo eso sabía lo que estaba haciendo, pero están realmente estropeadas en otros puntos, especialmente en las esquinas. Y quedaban muchos restos. Quien hizo eso probablemente fue con prisa y borracho, parecía que le temblaban las manos. No puedo dejar de pensar en ello. El perpetrador está en algún lugar de este edificio, lo sé. Hay 4 tramos de escaleras separados, 5 pisos, 4 apartamentos o cada piso agrupado alrededor de una escalera. Entonces, 80 departamentos en total. Si sigo por eliminación, eventualmente podré encontrarlo. No es que tenga nada mejor que hacer en este momento. He pasado una buena hora examinando la puerta, intentando detectar algunas pistas. Lo único que encontré fue una colilla que tal vez ni siquiera le perteneciera, una marca pirata chilanga. Fue una cosa realmente desagradable, que te hace toser hasta los pulmones. Podría echar un vistazo a los botes de pintura montados en cada tramo de escaleras, los ceniceros improvisados. Tal vez encuentre algo de esta manera. Algunas personas no pueden darse el lujo de simplemente relajarse y emprender algunas búsquedas personales como lo hago yo, realmente necesitan salir. Un anciano de unos 60 años llamó a mi puerta, estaba buscando insulina. Había planeado comprarlo en la farmacia cercana la mañana en que estábamos todos encerrados. Durante los últimos días había agotado sus últimas reservas, y ahora necesitaba desesperadamente más. Dijo que esperaba que todo terminara antes de que eso sucediera, pero el tiempo jugaba en su contra y ahora no tenía más remedio que pedirle a la gente que compartiera el suyo, si es que tenía alguno. No lo hice, pero me pregunté si algún otro inquilino lo había hecho, pero había decidido ocultar ese hecho para guardar algo para ellos. Cuando noté que no había visto su cara antes me informó que era del siguiente tramo de escaleras. Tuvo que subir al techo para venir aquí cuando todos sus vecinos le dijeron que no tenían cualquier cantidad de insulina en ellos. Había oído que últimamente había escasez de insulina en las farmacias, por lo que probablemente el anciano no tenía suficientes existencias. La farmacia está justo enfrente de nuestro edificio, se quejó. Puedo verlo desde mi ventana. El viernes por la mañana debían traer un nuevo lote, pero cuando bajé la puerta ya estaba soldada. Su última frase me intrigó, así que le pregunté qué tan temprano intentó salir del edificio. Eran las 6 de la mañana, hijo, me informó. Los farmacéuticos me dijeron que el camión con la insulina iba a llegar a las 9 de la mañana, pero pensé que podría hacer la cola temprano para asegurarme de tener suficiente. Esto me dejó muy desconsolado,
Pero también me dio una pista: el perpetrador debió haber terminado lo que estaba haciendo antes de las 6 de la mañana. ¿Y si ese anciano que necesitaba insulina pudo subir al tejado, seguidamente el misterioso perpetrador podría hacer lo mismo? Eso le permitiría soldar todas las puertas desde adentro. Tal vez incluso era él quien despertaba a Natalia por la noche, o tal vez alguien más. No quería llegar inmediatamente a la conclusión más horrible. Si algo se arrastrara por el tejado, no perdería la oportunidad de entrar al edificio. A menos que ya esté aquí escondido en uno de los apartamentos. Se habló de que podríamos hacer una pausa. Haz una cuerda con sábanas, cuélgala de la ventana y luego bájate de la ventana del segundo piso, uno por uno, y luego dirígete al otro lado de la ciudad. Estábamos actuando como un grupo. Hoy era el día en que íbamos a poner en marcha este plan. Pero no llegó a ser así. Anoche me desperté por un sonido repentino. Cuando abrí los ojos ya había terminado, pero sabía lo que había oído. El grito, el aullido, similar al que produjo esa bestia. Solo un poco diferente. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos, esperando que se repitiera, pero solo hubo silencio. Escuché pasos arriba, parecía que no era el único al que habían despertado. Levantándome, miré mi teléfono, eran las 3 de la madrugada. Intenté volver a dormir pero no podía mantener los ojos cerrados. El aullido y sus implicaciones me mantenían despierto. Decidiendo que de todos modos no iba a dormir, me levanté y me dirigí al balcón. Hola, me sorprendió mi vecino Emiliano. Su balcón estaba a unos metros del mío y también decidió salir a fumar. Aunque era una noche de noviembre, solo vestía calzoncillos. ¿Escuchaste eso también?, señaló afuera con su cigarrillo. Asentí, sí, ¿crees que ha vuelto? No lo parecía. Emiliano confirmó mis sospechas. Sonaba diferente, ¿sabes? Como una raza diferente o algo así. Sí, yo también lo pensé. ¿Te importaría pasarme uno? Le pregunté a Emiliano, y me arrojó el paquete entero. Tómalo, puede que los necesites todos. Antes de fumar, miré el paquete. Era la marca pirata. Mi curiosidad se disparó, pero la apagué, no quería pensar en eso en ese momento. Fumamos en silencio durante un rato. Entonces Emiliano habló de nuevo: todo es un caos en este edificio. Todo el mundo está asustado. Deberíamos hacer algo al respecto. ¿Cómo qué?, me preguntaba. No lo sé todavía. Emiliano sacudió los hombros. Pero es nuestra responsabilidad, como hombres, ¿me entiendes? Tenemos que... Se quedó en silencio cuando una rama se rompió en algún lugar debajo. Algo se movía allí abajo. Solo miré a tiempo para ver algo grande pasando por debajo de las puertas y se me heló la sangre. Estuvo allí durante todas nuestras conversaciones, y ni Emiliano ni yo lo notamos. Estábamos charlando alegremente mientras la bestia de abajo esperaba su momento, escuchando nuestras voces. Virgen María. ¿Lo has visto?, susurró Emiliano en voz alta. Yo no tartamudeé, todavía sorprendido de que la criatura de la que nos habíamos estado escondiendo durante los últimos días, la que había aplastado la tráquea de un hombre con sus mandíbulas, estuviera a pocos metros de mí. Espera, lo encenderé. Busqué en mis bolsillos un teléfono, lo saqué, encendí la linterna y apunté afuera. Al momento siguiente, me estremecí y lo dejé caer, atrapándolo en el último momento. No estaba preparado para ver algo así. La linterna del teléfono no era particularmente potente, por lo que el cono de luz se disipó rápidamente. Y, sin embargo, algunos de los fotones habían encontrado su camino entre el espacio para reflejarse en el único ojo gigante de la bestia, del tamaño de un plato pequeño, y viajar de regreso a mí. En ese breve momento, estaba participando de mala gana en un concurso de miradas con él. Algo me dijo que yo era el primer hombre en hacerlo y alejarse para contarlo. Ahora sabemos que nunca se fue. Siempre estuvo ahí, esperando su momento. No se va. Y nosotros tampoco. La gente ha vuelto a sus departamentos y la escalera está prácticamente vacía. De camino a Natalia, una anciana abrió la puerta para mirarme con una mirada asesina. ¿Por qué diablos estás acechando por aquí? Todo el mundo está tenso, no necesitan que te arrastres por aquí haciendo ruido.
Hoy Emiliano llamó a mi puerta. Me dijo que todos los hombres capaces se estaban organizando en la milicia, y me ofreció unirme a él. Decidí que era mejor estar de acuerdo. Si todos los hombres capaces se agruparan, sería prudente quedarme con ellos, incluso si eso pudiera significar que yo sería la primera línea de defensa del edificio. Además, podré mantener mis ojos en Emiliano. La bestia se ha vuelto más sigilosa, ya no escuchamos sus rugidos, pero a veces, después de pasar horas mirando por las ventanas, puedo verla acechando detrás. Estoy convencido de que ahora vino del exterior, allí se siente como en casa, pasa la mayor parte del tiempo allí y sale a la superficie solo para echarnos un vistazo. Para comprobar si todavía estábamos allí. Mi nevera ya está vacía. Incluso racionando la comida, se acabó mucho más rápido de lo que esperaba. Por suerte todavía tengo cereales y patatas. La mayoría de los ancianos no parecen quejarse. Puedo entender por qué, al sobrevivir con su pensión, habían aprendido a estirar la comida hasta el mes siguiente. Además, son viejos y sus rodillas débiles y quebradizas, no pueden permitirse el lujo de salir a hacer la compra todos los días, por lo que esperan hasta enterarse de alguna oferta en algún lugar y luego van allí a abastecerse para un mes. Probablemente estén abastecidos para los próximos meses. No puedo dejar de pensar en ello. El agua del grifo también empieza a tener un sabor extraño. Me alegro de haber llenado mi bañera para estar preparado para algo así. Algunas personas advierten a todos que no lo beban, y escucho todo tipo de rumores sobre por qué no deberíamos hacerlo, desde que tiene algunas drogas mezcladas hasta que es venenoso para cuidar de todos. Personalmente, no creo que sea nada de eso. Las tuberías probablemente se habían estropeado durante la última semana porque no fueron cuidadas. Emiliano ha comenzado a organizar la milicia. Hasta ahora es muy pequeño y solo patrullamos el tramo de escaleras y el tejado, pero había empezado a intentar convencer a la gente de los alrededores para que se uniera a nosotros también. Suena muy convincente y puedo entender por qué la gente se une a él, les devuelve la ilusión de control. Aunque no tenemos nada más que armas improvisadas, como escobas afiladas, cuchillos o, en mi caso, un hacha para carne, la gente ahora tiene menos miedo de volver a salir de sus departamentos. Ellos confían en nosotros. Supongo que les recuerda los viejos tiempos cuando las milicias voluntarias en las calles que cuidaban el barrio eran algo común. Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a unirse a su causa. El último tramo de escaleras a la derecha nos dio la espalda cuando bajamos del tejado para contarles nuestra idea. Nos recibió un grupo de hombres, algunos de ellos eran obviamente borrachos, con sus caras rojas e hinchadas por beber constantemente, mientras que los otros tenían tatuajes de prisión. Todos apestaban a alcohol y de fondo sonaba el sonido de corridos tumbados, un género musical popular en México. En algún lugar lejano, oí un ruido metálico. Entonces no le presté mucha atención. Su líder, un hombre con dientes de oro y un torso sin prendas que dejaba al descubierto un tatuaje de una iglesia ortodoxa, escupió al suelo cuando nos escuchó. «Tratas de jugar a los policías aquí», dijo con una sonrisa falsa, asegurándose de mostrarnos cada uno de sus dientes. «Miren eso, muchachos», me señaló. «Tan joven y ya es basura». La multitud detrás de él se rió a medias. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, la mirada en sus ojos era peligrosa. Era como volver a mirar a los ojos de esa bestia. «Es por un bien mayor», dijo Emiliano, mirando fijamente al hombre. «Todos estamos en peligro y debemos permanecer unidos». «Podemos cuidar de nosotros mismos», respondió el hombre, sacando un arma de detrás de su cinturón. «Por un momento, y tampoco necesitamos a nadie husmeando. Ahora vuelvan a su esquina, grupo de maricones». Sentí la mano de Emiliano en mi hombro, tiraba de mí, haciéndome saber que era hora de irme. Me sentí mal que el hombre pudiera hablarnos así y salirse con la suya, pero no había nada que pudiera hacer. «Trae algunas chicas la próxima vez», gritó uno de los hombres mientras nos íbamos, y la multitud se rió. «Bueno», dijo Emiliano en nuestro camino de regreso. «Parece que tenemos un problema ahí». Cuando se encontró con mi mirada confusa, explicó, «Es el lugar donde los criminales se reúnen después de haber cumplido su condena para celebrar. Parece que un grupo de ellos fueron atrapados aquí con nosotros, y no parece que eso les haya afectado. Parecen estar de fiesta todo el día, lo que significa que pronto se les acabará la comida».
No envidio a sus vecinos. Emiliano es un buen tipo. Todavía no estoy seguro de si es el misterioso soldador que nos había encerrado a todos. La única pista que tengo es la marca de cigarrillos que me dio, y es exagerado pensar que es el único en todo el edificio que los fuma. Si bien no son exactamente comunes, he visto a gente fumarlos muchas veces en mercados de pulgas. Intenté hablar con él sobre lo que piensa sobre la identidad del soldador, quién podría ser y por qué hizo eso, y mientras hablaba, yo miraba su cara para detectar algo, si se pusiera nervioso. Entonces sería un claro indicio. Pero su rostro permaneció serio todo el tiempo, e incluso le alegró un poco especular sobre quién podría ser y cuáles eran sus motivos. O era muy buen mentiroso o simplemente no era él. Después de eso, Emiliano me hizo revisar el sótano para ver si podíamos escapar a través de las alcantarillas o si algo podía entrar a través de ellas. La verdad es que tenía miedo de bajar allí. Las paredes de hormigón cubiertas de musgo y telarañas que se extendían de pared a pared no eran precisamente tranquilizadoras, pero lo que realmente me asustó fueron las pequeñas ventanas a lo largo de las paredes. Eran demasiado pequeños para arrastrarse por ellos, apenas podría meter la cabeza si lo intentara, pero todavía tenía miedo de que algo pudiera entrar. El sótano pasaba por debajo de todo el edificio, y todos los tramos tenían una puerta que conducía hacia allí, por lo que era difícil encontrar la trampilla que conducía a las alcantarillas. Cuando finalmente lo encontré en el rincón más alejado del sótano, experimenté una mezcla de emociones. También estaba cerrado con soldadura, lo que significaba que nada podía entrar a través de él, pero también que nada podía salir. En los últimos días, empezamos a escuchar disparos a lo lejos. Suena como una ametralladora, y dudo que alguien en nuestra ciudad tenga una, tal vez la policía tenga algunas AK-48. A veces casi parece como si hubiera una guerra en la distancia. Me llena de esperanza que pronto seremos rescatados, pero no puedo evitar preguntarme, ¿a qué están disparando durante tanto tiempo? Dudaba que la bestia de afuera pudiera absorber tanta munición. Aparte de eso, no pasó mucho durante ese tiempo. Un día siguió al otro, y pasé la mayor parte de mi tiempo con Natalia. A ambos nos vendría bien un poco de distracción del mundo que nos rodea. Ayer estaba en su apartamento jugando Monopoly con ella cuando escuchamos gritos confusos provenientes del exterior. Mirando por la ventana que daba a nuestro barrio, sentí que mi corazón daba un vuelco, alguien huía de la casa. Entrecerré los ojos y mi corazón se hundió aún más, reconocí quién era. Era el anciano que había estado buscando insulina. Abrí la ventana y miré hacia abajo, sabiendo ya lo que estaba buscando. Efectivamente, estaba allí, una cuerda hecha con sábanas, colgando de una de las ventanas del segundo piso. Desesperado, el hombre debió haber decidido hacer una pausa y correr hacia la farmacia para conseguir la insulina que necesitaba, para sobrevivir. ¿Era eso o una muerte lenta y dolorosa? Desapareció detrás de la corona de árboles, y unos segundos después escuché el cristal romperse. Debió romper el escaparate de la farmacia para entrar. El sonido resonó en las calles vacías y Natalia se estremeció de miedo. Sabía por lo que estaba pasando, si esa criatura que acechó nuestra casa durante la semana pasada lo escuchaba, sin duda vendría en busca de su próxima presa. Unos minutos más tarde lo vi corriendo hacia la ventana, agarrando algo en la mano. Incluso desde lejos pude ver lo pálido que estaba. Estaba a la intemperie, lejos de la seguridad de nuestros muros, y por un momento sentí que el respeto por el hombre crecía en mi pecho, desafió sus probabilidades y se negó a morir sin hacer nada. Se acercó a las ventanas cuando lo escuchamos, el gemido del grito de la bestia. En algún lugar muy cercano. El hombre agarró la cuerda y empezó a subir. Llegó aproximadamente a la mitad del camino cuando sus débiles brazos cedieron y cayó al suelo. Viejo y frágil, era poco probable que sobreviviera incluso si no estuviera desnutrido y debilitado por su enfermedad. Se levantó lentamente, frotándose la cadera, e intentó trepar de nuevo cuando la criatura asomó la cabeza por la esquina. Finalmente pude verlo con mis propios ojos y superó mis expectativas más descabelladas. Estaba claro que fuera lo que fuera, no era de este mundo. Sus patas delanteras eran gruesas y corpulentas, y terminaban en patas con dedos largos que se parecían inquietantemente a los dedos humanos. Las patas traseras eran mucho más cortas y, una vez más parodiando la naturaleza humana, se parecían mucho a las piernas humanas. Todo su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro, largo y grueso,
excepto la cabeza, que era calva y dejaba al descubierto su piel gris. Y en el centro de su cabeza de aspecto casi humano, un único ojo giraba frenéticamente, buscando su objetivo. Se detuvo sobre el anciano y la bestia dejó escapar un gruñido bajo. El hombre no dejaba de intentar trepar, pero con la cadera rota apenas podía arrastrarse a 1 metro del suelo y sus brazos no podían levantarlo. La bestia debió haberlo notado porque no se abalanzó sobre él, en cambio, se tomó su tiempo para acercarse a él como burlándose de los esfuerzos del hombre por escapar. Cuando estaba a solo 5 metros de distancia, el hombre saltó nuevamente al suelo e intentó escapar, pero la criatura cubrió la distancia que los separaba de un rápido salto. Levantó su pata sobre él, apretando sus dedos en un puño, y miré hacia otro lado. Pero todavía escuché la salpicadura húmeda cuando su puño descendió sobre la cabeza del hombre como un martillo, matándolo instantáneamente. Al menos no sufrió como el que tenía delante. Cuando volví a mirar con atención, tanto la criatura como el hombre ya no estaban. La única prueba de que habían estado allí era un largo sendero sangriento que conducía a la vuelta de la esquina, hacia el exterior. Pensé que el día había sido bastante agitado, pero anoche sucedió algo más. Me desperté del sonido que me había perseguido durante tanto tiempo y que quería saber mucho sobre él. El sonido de alguien soldando algo. Salté de mi cama y escuché, no estaba seguro de dónde venía el sonido. Pero cuando miré por la ventana, noté que la luz provenía del techo de arriba, en algún lugar de la dirección donde residían los delincuentes. Salí corriendo de mi apartamento justo a tiempo para ver a Emiliano salir del suyo. No llevaba nada más que calzoncillos y pude ver en sus ojos que tenía prisa. Al igual que yo, quería conocer la identidad de un misterioso soldador. Cuando llegamos al techo el soldador ya se había ido, no sin antes terminar lo que había estado haciendo. La puerta que conducía a los delincuentes ahora estaba reforzada con una puerta de jaula improvisada hecha con barandillas de escaleras. En ese momento me di cuenta de que el sonido que había escuchado antes, el ruido metálico, probablemente era el del soldador trabajando en las barandillas para darles la forma necesaria. El misterioso soldador que había estado persiguiendo durante la semana pasada estaba un paso por delante de mí. Ahora sabía dónde vivía y no podía llegar hasta allí. Incluso si conseguía entrar, primero tendría que lidiar con los criminales, antes me harían saber que no era bienvenido allí. La pregunta candente, sin embargo, no era quién era él. Lo que más me molestó fue, ¿por qué lo hizo? ¿Qué le impulsó a instalar la reja en la puerta que daba al tejado? Quizás había algo que no sabíamos. Pensé que eso sería todo en cuanto a las malas noticias, pero esta mañana encontramos a uno de los inquilinos muerto en la escalera. No había heridas en su cuerpo, pero echaba espuma por la boca y su piel tenía el tono púrpura más desagradable. Reconocí su rostro, era el hombre que el primer día había dicho que había trabajado como soldador en el pasado. Su afligida esposa nos dijo que no tenía antecedentes de enfermedades cardíacas, lo que nos llevó a una única conclusión: fue envenenado. Parece que el agua del grifo contiene veneno. Desde entonces ya no bebemos agua del grifo. También estoy convencido de que nos han dejado electricidad para atraer a todas las criaturas hacia nosotros. Quieren que nuestro problema, es decir, el problema de tener demasiados testigos, se solucione solo. Difundan el mensaje, gente. Estaban aquí. Todavía estamos vivos. Hay algo afuera de mi puerta. Algo acecha en la escalera, subiendo y bajando los 5 pisos. Una tarde, un grito me alertó de su presencia. Alguien debió salir a fumar y tal vez socializar con sus conocidos cuando lo vio. No hubo sonidos de lucha, ni gritos de dolor, solo terror. Ahora me alegro de que la naturaleza te haya inculcado esa necesidad de gritar cuando te enfrentas a algo horrible, algo tan inexplicable que sacude tu comprensión del mundo que te rodea. De esa manera, adviertes a tu manada sobre el peligro. Incluso si no sobrevives, los demás aprenden a ser cautelosos. Tu muerte se convierte en un noble sacrificio, un acontecimiento significativo cuando sucumbes al terror en tus últimos momentos. Y apenas logré exprimir mi propio grito de terror cuando me di cuenta de que el chillido que emitía esa criatura no era el que había escuchado antes. No fue el grito primario que nos había perseguido durante la última semana. Esto era algo nuevo.
Algo que de alguna manera había logrado llegar a nuestro complejo de departamentos a pesar de las precauciones que se habían tomado. Pasé media hora mirando por el ojo, tratando de vislumbrarlo. La tenue bombilla del exterior proporcionaba la iluminación suficiente para ver lo que estaba pasando. En un momento, algo repentinamente oscureció la luz y escuché un golpeteo al otro lado de mi puerta. Un segundo de confusión fue seguido por una comprensión aterradora, y salté hacia atrás desde la puerta, tratando de contener mi grito de sorpresa y consternación. Fuera lo que fuese, simplemente cruzó mi puerta con sus muchas patas. Podría arrastrarse por las paredes. Esto significa que la puerta al techo es ahora una gran abertura en nuestras defensas. Por la mañana, otros muchachos de nuestra milicia y yo salimos cuidadosamente para observar los daños que había causado. Habíamos encontrado una mancha de sangre en el cuarto piso y un largo rastro de sangre que conducía al techo. Allí nos llevó hacia el borde del techo donde terminaba. La criatura no solo encontró su camino dentro de nuestra casa. Mató a uno de los nuestros y luego lo arrastró hasta su nido. Como ahora hay dos criaturas, siento que debería empezar a darles nombres. Ave demonio o el ave, suena como una descripción adecuada para el que nos ha estado aterrorizando durante los últimos días. Y al día siguiente, todos unánimemente comenzaron a llamar al recién llegado rastreador, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si el simio es el gigante que vigila las calles, el reptador es el infiltrado que se cuela y nos ataca donde vivimos. Un demonio simio y el rastreador. Dios, hace apenas 2 semanas no hubiera pensado que esas serían las palabras que usaría con cara seria. Desde ese evento, pusimos un candado en la puerta que conduce al techo. Creo que era necesario desde hace mucho tiempo, es solo que nunca pensamos que necesitaríamos hacer eso. Rezo para que sea suficiente mantenerlo afuera, y me aseguro de tener las cortinas cerradas en todo momento. Odiaría algún día mirar afuera y ver esa cosa arrastrándose por mi ventana. Y odiaría verme dentro. Una presa fácil, lista para el consumo. Estoy cada vez más preocupado por cuál será nuestro final. No hay posibilidad de que el agua de las tuberías se haya echado a perder en poco más de una semana, como para volverse tan tóxica. Las bacterias no te matan en una noche. No te hacen echar espuma por la boca, no te ponen la piel morada. El agua ahora tiene algunas toxinas, lo que me dice que para nuestro gobierno, no somos más que testigos oculares no deseados. Si llegamos a la otra parte de la ciudad donde se escuchan los disparos, no seremos rescatados. Nos encontraremos con un pelotón de fusilamiento. La comida se convierte en un problema. Ayer escuché a alguien paseando preguntando a los vecinos si tenían sal. Solo una sal de cocina, para hacer más placentero su aburrido plato. Escuché a 3 de mis vecinos decirles que se fueran. ¿Pero quién soy yo para juzgar? Cuando tocaron el timbre no abrí la puerta. Sé que lo que buscaban era simplemente sal, pero nunca se es demasiado cuidadoso. Quizás fue su forma de evaluar la situación. Quizás piensen que si tengo sal de sobra entonces tengo muchos otros alimentos dentro y que soy un objetivo viable. Quizás solo estoy diciendo tonterías. Hace 2 días revisé cuidadosamente la puerta del sótano, que conducía al tramo de escaleras donde viven los bandidos. Estaba cerrada con una cerradura colgante, pero ni yo ni ningún otro inquilino oímos las soldaduras, lo que significa que, en todo caso, podría romperse. Necesito llegar al soldador. Esta búsqueda personal mía que comenzó por aburrimiento y curiosidad se ha convertido en una necesidad, y un requisito previo para mi supervivencia. Deben saber algo. Ellos toman todas las decisiones sobre a dónde van todos, y a qué partes del edificio tenemos acceso. Y es posible que tengan las herramientas para sacarnos a todos de aquí. Lo he pensado. Mi única posibilidad de lograrlo es conseguirle una antorcha o una sierra circular, lo que tenga, abrir la escotilla que conduce a las alcantarillas y escapar por ella. Probablemente sea un laberinto ahí abajo, así que si tomo una decisión equivocada sobre dónde salir y me encuentro cara a cara con los militares o la bestia de afuera, estoy acabado. Pero es mejor que tentar la suerte intentando escapar por la superficie. El único problema es llegar a él antes de que los bandidos con los que vive lleguen a nosotros. La puerta de la jaula que instaló en la entrada del techo tiene pestillos y una cerradura,
lo que significa que ellos pueden abrirla. Lo que significa que son ellos quienes deciden quién entra en su tramo de escaleras. Lo que significa que prácticamente tienen una fortaleza dentro de la fortaleza. Temo que cuando esas puertas se abran saldrán no para cooperar, no para mendigar comida sino para cazar. Para aprovecharse de los débiles. Y hasta ahora, no tenemos una forma sólida de defendernos. Pero el rastreador y los bandidos no son nuestros únicos problemas. Ayer, el simio descubrió que es lo suficientemente fuerte como para arrancar las jaulas de las ventanas del primer piso. Peor aún, fue el apartamento en la misma escalera que el mío el que decidió atacar. Oí sus gruñidos afuera, los gritos de la gente aterrorizada abajo, el metal lloroso que estaba siendo destrozado. No sé qué hizo la gente de abajo para provocar a la bestia. Quizás pensaron que las jaulas los protegerían y no tenían las cortinas cerradas. Quizás vieron a la criatura y decidieron entregarse a una competencia de miradas con ella. No lo sé, no pregunté. Uno de los inquilinos que vivía allí logró escapar. Pude ver el terror en sus ojos cuando salí de mi apartamento para ver qué estaba pasando justo a tiempo para que pasara corriendo a mi lado. Pero sabía que alguien más tuvo menos suerte. Escuché los gritos de un hombre al que el mono inmovilizó. Escuché los fuertes golpes cuando sus puños chocaron con la carne del hombre. ¿Y conoces esa cosa que te permite saber de dónde viene el sonido por cuanto lo distorsiona el eco? Bueno, a juzgar por cómo sonó todo, me di cuenta con terror que los gritos venían de ese apartamento del primer piso. Y que la mujer, huyendo despavorida, no cerró la puerta al salir. Lo que significaba que cuando el simio terminara con el hombre de abajo, podría entrar libremente por la escalera y recorrer los 5 pisos. Quizás ni siquiera podría salir si se perdiera aquí. Tenía que hacer algo rápido. Era muy arriesgado bajar allí e intentar cerrar la puerta, pero sabía que si no lo hacía en ese momento estaría muerto a los pocos días. No fue la valentía lo que me impulsó a realizar una acción tan imprudente, fue la desesperación. Me enfrentaba a una paradoja: mantente a salvo y muere o arriesga tu vida y vive. Y mi cuerpo me decía que quería vivir un poco más. Bajé con cuidado al primer piso y eché un vistazo a la puerta. Tal como sospechaba, estaba completamente abierto. Podía escuchar al mono masticando a su ya silenciosa presa. Pero también podría tener la llave en su ojo de cerradura. Con cuidado, haciendo todo lo posible por no hacer ruido, avancé poco a poco hacia la puerta. Quería gritar de terror por el hecho de que mis pasos no eran completamente silenciosos, pero supongo que la criatura no lo escuchó por el sonido de los huesos rompiéndose bajo su mordida. Ahora estaba justo al lado de la puerta. Un paso más y estaría dentro del departamento. El simio estaba ahora a solo unos metros de mí, en algún lugar a la vuelta de la esquina. Si me equivoco, tendría un segundo, tal vez 2, para decir mis oraciones. Ya no había vuelta atrás. Con cuidado, saqué la llave del ojo de la cerradura. Al salir, hizo un ruido metálico. El masticar cesó. Dio un paso. Cerré la puerta de golpe y comencé a meter la llave en el ojo de la cerradura, pero mis manos temblorosas no pudieron lograrlo. Un rugido ahogado vino desde el interior del departamento, y sentí un cuerpo enorme golpear la puerta desde el otro lado. Por suerte, la puerta parecía estar reforzada. Los antiguos inquilinos se habían asegurado de protegerse de los ladrones, ya que, al vivir en el primer piso, eran el principal objetivo. Mis piernas temblaban por toda la adrenalina en ellas, rogándome que huyera. Sabía que si la criatura de alguna manera giraba la manija de la puerta, incluso por accidente, escaparía en ese instante, sin dejarme ninguna posibilidad de sobrevivir. Hice una pausa, respiré hondo y luego deslicé la llave. Un momento después, la giré y cerré la puerta. La bestia ahora estaba sometida. Salió del apartamento por la ventana unas horas más tarde, después de haber terminado de enfurecer y consumir al hombre. Después de eso, todos los inquilinos que vivían en el primer piso se mudaron con sus vecinos de arriba. Trajeron consigo sus provisiones de alimentos, y me alegra decir que a la gente de arriba no les importó. Se dieron cuenta de que sería cruel dejarlos vivir en el primer piso o pasar el rato en las escaleras, donde eran los presa fácil. Natalia también hizo que un anciano se mudara con ella. Aún así, aunque nuestras bajas fueron mínimas, recibimos un gran golpe. Nuestro hogar,
Nuestro submarino, sumergido en toda esta locura, ha recibido otro golpe y se ha hundido aún más. Actualmente estoy pensando en cómo encontrar al soldador y sacarlo de allí sin alertar a ningún matón. El techo no es una opción, pero todavía hay una puerta en el sótano que se puede romper. Hablaré de eso con Emiliano mañana. Es hora de actuar. Es hora de salir de aquí. Es realmente extraño cómo aquí todo es extremadamente tenso y aburrido. Mi vida está en constante peligro y aún no tenemos un plan sólido. Pero no puedo pensar en ello todo el tiempo. Por extraño que parezca, estoy cansado de pensar constantemente en mis posibilidades de supervivencia. Y cuando los monstruos no se arrastran por tu ventana no tienes esa sensación de urgencia. No obtienes nada en absoluto. Se siente como si existieras solo para reaccionar ante ellos, interactuar con ellos. Y tal vez eventualmente termine siendo su almuerzo. En los últimos días he recibido muchos consejos en internet de Acapulco. Todavía desearía estar allí. Aquí todo es tan gris que quiero sacarme los ojos. Nos hemos preparado para la escasez de alimentos y agua, pero hubo cosas que no consideramos. Para empezar, hay 2 cadáveres en nuestro edificio y están empezando a pudrirse. Cuando el hombre envenenado murió, su viuda guardó su cuerpo en su apartamento, lo vistió con ropa bonita y lo acostó en el sofá. Incluso sospechamos que gastó un poco de agua para lavar su cuerpo. Pero hace 2 días vino a pedirnos ayuda, empezaba a hincharse y a oler mal. Era un espectáculo extraño verlo recostado allí en una pose tranquila, con los brazos sobre el pecho, en ese sofá ordenado bajo el cuadro de un río, pero tan hinchado y morado. Parecía que la toxina continuaba actuando sobre él. El olor era insoportable, en los primeros minutos que estuve ahí me daban ganas de vomitar, y saber que era un cuerpo humano, algo que hace un tiempo era un individuo vivo, me hacía sentir aún más perturbador. Ella quería que lo lleváramos al sótano, pero Emiliano se opuso, su olor atraerá a los depredadores. Querrán entrar aún más si huelen su hedor. Tenemos que tirarlo afuera o dejarlo en el techo. No puedes, susurró, y sus ojos se abrieron como platos. No es cristiano. Merece un entierro. Saltó hacia el cadáver de su marido y levantó las manos, haciéndoles saber a todos que no nos dejará llevárnoslo. No puedes, repitió con voz estridente. No te dejaré. Lárgate de aquí, no dejaré que se lo hagas a él. La rodeamos en silencio. Nadie quería alejarla, pero sabíamos que había que hacerlo. El cadáver del hombre estaba comprometiendo la seguridad de los vivos. Emiliano la agarró por la muñeca sin decir palabra. Ella gritó y trató de liberarse, pero Emiliano no se movió. Cuando se dio cuenta de que no podía dominarlo, pasó a la defensa, arañándolo con su mano libre. Emiliano no se defendió, eligiendo soportar estoicamente su ataque, dándole la oportunidad de desquitarse con él, y solo inclinando su cabeza hacia atrás para que ella no pudiera arrancarle los ojos. Toma el cuerpo. Tíralo por la ventana, dijo antes de arrastrar a la mujer a la cocina para que no se interpusiera en nuestro camino. En un último intento desesperado por resistirse, se agarró a la puerta, pero Emiliano la apartó de un tirón. Su agarre fue lo suficientemente fuerte como para dejar rayones en la superficie de madera de la puerta, y uno de sus clavos quedó clavado en ella. Envolvimos su cuerpo en una manta. Era más fácil llevarlo de esa manera, tanto física como mentalmente. Lo llevamos al techo, uno de nosotros dijo algunas oraciones y lo arrojamos por el precipicio. Ni siquiera miramos cómo cayó, solo escuchamos el fuerte ruido cuando su cuerpo chocó con el suelo y corrió a un lugar seguro antes de que apareciera el rastreador. Mirando hacia atrás, no me siento culpable por lo que hicimos. Pero me siento culpable por no sentirme culpable, si eso tiene sentido. Debería haber sentido algo. Unas horas más tarde, cuando miré por la ventana, el cuerpo ya no estaba. El segundo cuerpo, el del hombre que fue mutilado en su apartamento, quedó donde estaba. Sabíamos que la puerta del apartamento podría alejar a los intrusos, así que no nos molestamos en hacer nada al respecto. Hablé con Emiliano sobre el soldador y mi plan para conseguir sus herramientas. Le gustó mi idea, pero me advirtió que no podíamos hacer nada por el momento. Entrar furtivamente sería peligroso y no sabíamos dónde buscar. Es peligroso enfrentarlos, me dijo.
Están armados y pueden reaccionar de forma exagerada si entramos en su territorio. Tal vez deberíamos informarles de nuestro plan, así cooperarán. A regañadientes estuve de acuerdo con él. Entonces no sabíamos que ya se había acabado el tiempo de negociación. Que esos cabrones ya habían tomado una decisión. Porque ayer, cuando subí al 5.º piso para pasar el tiempo con Natalia, descubrí con horror que la puerta de su apartamento estaba abierta de par en par, y que en el pasillo se veían signos de lucha. Sospeché lo peor, pero tampoco perdí la esperanza. Corrí por todas las habitaciones, pero no la encontré por ninguna parte. Solo el anciano del primer piso que ella había cogido yacía en el suelo de la habitación de invitados. Un pequeño charco de sangre se formó debajo de su costado izquierdo. Todavía estaba vivo cuando lo entregué. No respondió a mis preguntas sobre dónde estaba Natalia, sino que se limitó a susurrar: «Lo siento, jovencito. Todo es culpa nuestra. Los pecados de los padres». No tuve tiempo de prestar atención a sus crípticas palabras. Necesitaba ayudarlo o moriría sangrando, pero sabía que Natalia podría estar muriendo en algún lugar en ese mismo momento, tal vez en algún lugar muy cercano. Corrí de regreso al pasillo, tratando de encontrar alguna pista sobre dónde podría estar y, efectivamente, había algunas gotas de sangre en el suelo. Conduciendo al exterior y hacia la puerta del tejado. Era peligroso entrar al techo por mi cuenta, pero no me importaba. Salí corriendo y miré a mi alrededor. Nada. Nada más que un pequeño rastro de gotas de sangre, apenas perceptible. Temía que me llevaría hasta el borde del tejado. Pero en cambio, se dirigía hacia la puerta enjaulada al final. El que conducía al escondite de los bandidos. La jaula ya estaba cerrada. Empecé a sacudirlo y a gritarles que dejaran ir a Natalia. Imprudente de mi parte, lo sé. Si me hubiera quedado allí unos minutos más, sin duda traería al reptador y habría terminado. Pero uno de los bandidos salió de la oscuridad detrás de la jaula y me apuntó con su pistola. «Manténlo civilizado, enano. Tu novia está en buenas manos, nosotros nos ocuparemos de ella. Al fin y al cabo, como dice ese dicho. Si la amas, déjala ir, ¿no es así?» Él se rió. Le escupí en la cara. Cuando levantó su arma, me di la vuelta y salí corriendo. Escuché algunos disparos detrás de mí, pero afortunadamente no me alcanzaron y el hombre debió haber decidido no gastar más munición en mí. Tuve que actuar rápido. No quería ni pensar en lo que le iban a hacer. Cada minuto contaba. Mientras bajaba corriendo las escaleras, llamaba a los hombres para que se reunieran, gritando a todo pulmón. Sorprendentemente, la gente empezó a salir de sus apartamentos para ver qué estaba pasando. Podían oír la urgencia en mi voz y no querían perderse un anuncio importante. Nunca antes me había alegrado tanto de ver las caras de mis vecinos. Apenas 2 minutos después les conté lo sucedido. 2 mujeres corrieron al 5.º piso para ayudar al anciano. «¿Qué milicia eres?», dijo una anciana de la última fila. «Ni siquiera pueden protegernos en nuestros hogares». «Empújalo». Grité en su dirección y, sorprendentemente, no hubo respuestas ingeniosas. «Oye niño, ¿qué está pasando?». Emiliano se abrió paso entre la multitud para ver qué estaba pasando. Le conté lo que había pasado. Sus ojos se inyectaron en sangre y sus puños temblaron de furia. «Esos cabrones». «Eso es todo», gritó. «Hombres, reúnanse. La vamos a recuperar». Se apresuró con confianza hacia el techo. Lo seguí y pude ver que otros hombres, incluso aquellos que se mostraban reacios, nos seguían. Nos dirigimos directamente a la puerta del tejado. La misma puerta donde unos minutos antes casi me disparan. Solo que ahora no estaba solo. Ahora había al menos 10 hombres conmigo. No importaba si probablemente no pudiéramos atravesar las puertas. Lo que importaba era que cuando 10 hombres enojados aparecieran en tu puerta, escucharas lo que tenían que decir. «Abraham», gritó Emiliano a través de las rejas de la jaula. «Abre o te juro que los romperé». ¿A qué se debe todo este alboroto? El mismo hombre que me había estado disparando antes se acercó a la jaula. Me lanzó una mirada enojada antes de apartar la mirada. Si bien parecía confiado, su anterior presunción había desaparecido.
«Devuélvenos a la niña o te daremos de comer a esos monstruos de afuera», gritó Emiliano. El bandido levantó las manos en un gesto burlón de miedo. «Tranquilo, papá. Acabamos de llevar a una chica a salir por la noche. No hay nada malo en eso, ¿verdad?». Emiliano pateó la jaula con furia y el hombre del otro lado saltó sorprendido. Ahora estaba claro que se sentía tenso y que su calma era solo una actuación. «Ahora. Si crees que no podemos derribarlos, estás muy equivocado», gritó Emiliano. «Cálmate, papá. Solo estaba bromeando, ¿vale? A todos nos vendría bien un poco de humor estos días», dijo el hombre, haciendo todo lo posible por seguir sonriendo. «Iré a buscarla». Él desapareció. Me estaba poniendo cada vez más ansioso. ¿Quién sabía cuánto tiempo había estado allí? ¿Quién sabía lo que le habían estado haciendo? Cada minuto contaba. Escuchamos algunas discusiones provenientes de adentro. Los hombres gritaban entre sí, pero debido al eco no pude entender lo que decían. Afortunadamente, no escuché los gritos de Natalia. Los gritos disminuyeron. Luego, unos minutos más tarde, el hombre se acercó a la jaula que nos separaba. Pude ver a Natalia detrás de él. Tenía un moretón desagradable debajo del ojo, y la sangre seca en el labio indicaba que debía haber estado sangrando por la nariz. Afortunadamente, su ropa estaba intacta, sin signos de desgarro, y había un extraño brillo en sus ojos que parecía casi fuera de lugar. Una chispa de entusiasmo y determinación. «Aquí está tu chica», gruñó el hombre, dándole un empujón hacia nosotros mientras pasaba junto a él. «No le hicimos mucho, ¿ves? Ahora lárgate». «¿Y su comida?», inquirió Emiliano. «¿De qué estás hablando?». «Fue un pago inicial por mantenerla a salvo con nosotros», fue la respuesta del hombre mientras cerraba la puerta y se alejaba. Emiliano gruñó y pude ver la furia en sus ojos. Para él, todo no había terminado. No iba a dejarlo pasar. Algo desconocido en la distancia rugió. Nos apresuramos a regresar a un lugar seguro. «¿Cómo estás?». «¿Lo hicieron?». Le pregunté a Natalia una vez que estuvimos dentro del edificio, pero ella levantó la mano para detenerme. «Estoy bien, no te preocupes». Su líder se asustó cuando vio que ese imbécil me llevaba hacia ellos. Sospechaba que algo así pasaría. «¿Cómo te atraparon?». Le hice otra pregunta, pero ella negó con la cabeza. «Me atrajeron. Fingieron ser uno de los inquilinos del siguiente tramo de escaleras, me dijeron que estaban buscando aspirinas». No importa, bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Lo encontré. Encontré al soldador». «¿Lo hiciste?». Me sorprendió mucho este acontecimiento. «Sí, vive en el tercer piso, apartamento 73. Me dijeron que fuera a pasar un rato con él mientras decidían qué hacer conmigo. Parece que lo están cuidando bien a cambio de su ayuda. No sé qué pasó con otros inquilinos. Él no quería hablar de ellos». «Entonces, ¿hablaste con él? ¿Te dijo por qué lo hizo?». «¿Por qué nos soldó aquí?», pregunté con anticipación. Sig miró a su alrededor para ver si alguien podía oírnos. Los hombres todavía estaban bajando del techo y entrando directamente a su departamento, para ayudar al anciano que todavía estaba en el interior. Dice que entró en pánico. Dice que hay docenas, tal vez cientos de ellos. Están migrando a algún lugar y nosotros estábamos en la acera de su camino. Así que corrió a casa. Y se atrincheró a sí mismo y a todos nosotros. Por supuesto, eso fue antes de que se enterara de los bandidos. Dice que se mudaron allí solo 2 noches antes. Pero, ¿por qué no se escapó?, me preguntaba. ¿Por qué no evacuar? Natalia negó con la cabeza. No puede. Tiene un hijo y está completamente postrado en cama. Paralizado hasta la cintura y está demasiado débil para cargarlo. Tampoco hay ascensores, gruñó y sacudió la cabeza. Pensó que todo terminaría en 1 o 2 días, pero calculó mal. Me imaginé la situación en la que se había encontrado el hombre, atrapado no solo a él mismo sino a su hijo indefenso y a todos los demás en este infierno. Aunque quería sentirme enojada con él, simplemente no podía. Le conté sobre tu plan y Natalia interrumpió mi línea de pensamiento.
Dice que tiene sentido y que está dispuesto a prestarnos sus herramientas y habilidades, si encontramos una manera de sacarlo a él y a su hijo. Lo vigilan bien, hay patrullajes constantes en el cuarto y segundo piso. Por supuesto, la mayoría beben y escuchan música, pero tienen armas. Quería decir algo, pero entonces Emiliano se acercó a Natalia y le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien, niña? Sí, estoy bien, dijo Natalia, recostándose. No le gustaban los fuegos en los ojos de Emiliano. Bien, bien, dijo, mirando a lo lejos. Tengo una hija, ya sabes. Más joven que tú, pero aún así le dio otra sacudida al hombro de Natalia. Nunca más te harán esto, niña, proclamó, y casi pude escuchar la lava de pura ira creciendo en su garganta. O cualquier otra persona, de hecho. He tomado una decisión. Tenemos que atacarlos primero. Si tienes plagas, debes eliminarlas con humo. Miró a Natalia a la cara y la vista de sus heridas lo hizo apretar entre dientes. Mañana quemaremos toda la escalera. En este momento, apenas tengo fuerzas suficientes para escribir mis recuerdos de los acontecimientos que ocurrieron hace una semana todavía son borrosos. Pero digamos solo una cosa. Todavía estoy aquí. Todavía dentro de este edificio maldito. Más débil que nunca. Emiliano no bromeaba diciendo que iba a quemar toda la escalera. Algunos otros y yo intentamos convencerlo de que no lo hiciera. Le recordamos que también podíamos incendiarnos, que había al menos 2 personas inocentes allí, uno de los cuales era un joven que no podría escapar, pero nada de eso le importaba. Solo tenemos que iniciar el fuego lo suficientemente grande como para hacerlos avanzar hacia el techo, dijo, asintiendo maniáticamente a sus propias palabras. Los estaremos esperando allí, y una vez que emerjan, hizo un movimiento cortante con su mano. Después de eso, ¿podremos apagar el fuego? Lo intentarás, le recordé. El fuego no es una broma. ¿Quién sabe hasta qué punto puede llegar a crecer? Bueno, haremos lo mejor que podamos, me aseguró en tono impaciente, pero no iba a dejarlo pasar. ¿Y qué pasa con el soldador y su hijo?, le recordé. Allí solo están prisioneros. Y no podrán escapar del fuego ni del humo. ¿Estás listo para quemarlos?, lo miré a los ojos, intentando que se sintiera culpable para que abandonara su idea. Pero Emiliano no apartó la mirada, en cambio, me miró directamente a los ojos y pude ver que las llamas de su ira se estaban volviendo más salvajes. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que allí dentro solo hay prisioneros? ¿Porque ellos lo dijeron? ¿Por qué les hicieron una puerta enjaulada tan conveniente? ¿Por qué nos encerraron aquí? Porque su hijo, traté de explicar, pero Emiliano me detuvo antes de que pudiera terminar. No, eso es solo lo que dice, y personalmente, creo que está lleno de mierda. No tenía por qué encerrarnos a todos aquí, ¿de acuerdo? Podría haberse quedado en su departamento y terminar con esto. Así que, a menos que tengas un mejor plan, lo haremos a mi manera, dijo antes de darse la vuelta para irse. En realidad sí, le dije a su espalda. Se dio la vuelta y asintió para que continuara hablando. Mi plan era loco y peligroso, potencialmente, incluso más que el que ofrecía Emiliano, y mucho más complicado. Pero en mi plan, la amenaza podría contenerse, mientras que Emiliano básicamente se ofrecía a quemarnos a todos. Entonces, después de escuchar lo que tenía para ofrecer, aceptó aceptarlo. Al menos aún podemos quemarlo todo si tu plan sale mal, gruñó. Empiezas esta noche. Te encontraré algunos hombres que puedan ayudarte. Si tu plan no funciona al amanecer, seguiremos el mío. Estaba demasiado ansioso por quedarme solo, así que decidí pasar el resto del día en casa de Natalia. Su departamento estaba abarrotado, algunas mujeres la ayudaban a atender al anciano. Respiraba con dificultad y tenía la cara muy pálida, pero la hemorragia había cesado y estaba consciente de nuevo. Joven, gracias, dijo, haciendo una mueca de dolor al mismo tiempo. Era obvio que hablar le causaba bastante dolor. No hice nada, dije, y francamente, esa era la verdad. El anciano estaba demasiado confundido para darse cuenta de lo que había sucedido, que lo había abandonado y fui tras Natalia, sin siquiera molestarme en pedir ayuda. Pero él simplemente me sonrió, qué modesto. Quédate quieto y no desperdicies tus fuerzas, le dijo una de las mujeres.
Eres demasiado débil para eso. Él no le prestó atención a sus palabras. Lo siento, joven, susurró débilmente. Y a todos ustedes, lo siento también. Fue nuestra arrogancia esperar algo más. Está delirando, no te preocupes por sus palabras, nos advirtió a Natalia y a mí una de las señoras mayores. Por primera vez en mi vida estoy bastante cuerdo, gracias, negó el hombre con cierto grado de irritación, antes de hacer una mueca de dolor. Escucha, me habló de nuevo. No hay quien nos perdone por lo que habíamos hecho. Fue un momento difícil, el mundo entero era nuestro enemigo, pero aún así. Pensamos que habíamos fracasado, pero estábamos pensando globalmente. Solo pensábamos en ellos como si eran armas dirigidas al enemigo. Nunca pensamos que serían tan efectivas contra los civiles, contra nuestra propia gente si alguna vez estallaban. Los subestimamos. Pensamos que ya se habían ido. Deja de divagaciones, viejo tonto. Y ustedes dos, váyanse, nos dijo la anciana a Natalia y a mí. ¿No ves que lo estás agitando? Necesitamos que descanse. Este es mi apartamento, objetó Natalia, pero la mujer simplemente frunció el ceño, volverás aquí mañana. Ve a pasar el rato en casa de tu novio, asintió hacia mí. Él no está, bien, cedió Natalia al ver que no tenía sentido discutir. Asentí hacia la puerta, ella asintió y salimos. Presta atención a mis palabras. Habrá más. Tienes que salir de aquí mientras puedas. O te pisotearán junto con todos los demás. Las últimas palabras del anciano sonaron como una siniestra advertencia. Fue en lo profundo de la noche cuando comenzamos a ejecutar mi plan. Lo primero que necesitábamos era el señuelo. Fue difícil encontrar un trozo de carne, nadie quería compartirlo, y cuando escuchaban porque lo necesitábamos, se tocaban la sien con el dedo para mostrarnos qué pensaban sobre nuestra idea. Pero después de unas horas de búsqueda, finalmente encontramos lo que buscábamos y llegó el momento de la siguiente parte del plan. Lo llevamos al sótano con nosotros y nos dirigimos hacia la puerta más alejada, la que conducía a la escalera que Emiliano tanto quería quemar. La puerta debía haber estado cerrada con la cerradura que colgaba del otro lado, pero era vieja y de madera. Había una manera de superarlo, el truco consistía en hacerlo en completo silencio. Pasamos unas buenas 3 horas tratando de perforar la madera con una palanca que le tomamos prestada a un viejo carpintero, haciendo una manivela a la vez, escuchando todo el tiempo los ruidos del otro lado. En el completo silencio podíamos escuchar los matones que estaban de guardia bebiendo y hablando. Y la voz ronca y nauseabunda del cantante que escuchaban todavía resuena en mis oídos. Pero en cualquier momento la música podía detenerse y su tono podía cambiar de alegre a preocupado, lo que solo significaba una cosa: estábamos atrapados. Durante toda nuestra operación solo pude pensar en una cosa: nuestro fracaso significaba la muerte del soldador. Incluso si recuperáramos milagrosamente sus herramientas de las cenizas, ese precio sería demasiado alto para pagarlo. Después de 2 horas, el taladro finalmente alcanzó el clavo que mantenía la bisagra de la cerradura en su lugar, y pasamos la siguiente hora trabajando alrededor de él, turnándonos, tratando de hacer el agujero más grande, hasta que finalmente el clavo se separó de la madera. La cerradura colgante ahora colgaba del marco de la puerta y la puerta se podía abrir. Me quité las botas y entré por la escalera. A partir de entonces estuve solo. Tenía sentido que yo fuera quien asumiera todos los riesgos, después de todo, ese era mi plan. Los hombres estaban solo un piso encima de mí. Ahora podía oírlos con perfecta claridad. Un paso en falso, un ruido y vienen corriendo hacia mí. Era hora de hacer la mayor apuesta de mi vida. Extendí la mano hacia una de las puertas. Desbloqueado. Por supuesto. ¿Por qué lo cerrarían con llave si lo dejaran? Sabían que el primer piso era peligroso. Que el mono podría romper las rejas de sus ventanas. Y yo también. Me dirigí hacia la cocina, abrí la ventana y puse el trozo de carne en el suelo. Luego, sacando con cuidado un cuchillo del cajón, me corté la palma izquierda y extraje un poco de sangre, derramando unas gotas sobre el trozo de carne. El plan ya estaba puesto en marcha. No sabía que también podía oler el simio, pero contaba con el hecho de que al amanecer estaría lo suficientemente tentado de romper las rejas y entrar a la escalera,
donde rápidamente se ocuparía de todos los bandidos. Esperaba que el viejo soldador tuviera suficiente sentido común para cerrar la puerta antes de que eso sucediera. Mirando mi trampa por última vez, me dirigí hacia la salida. Me aseguré de dejar la puerta abierta, de esa manera, o la criatura encontraría la manera de salir del apartamento por sí sola o los bandidos la oirían irrumpir, lo que les incitaría a acercarse y echar un vistazo a lo que estaba pasando. Y alargándolo. Me dirigí hacia la puerta del sótano, solo para encontrarla abierta de par en par. El martillo, los clavos y los muebles, tablas de madera improvisadas que planeábamos usar para bloquear la puerta después, yacían justo al lado, abandonados. Raro, pensé para mis adentros, antes de escucharlo. El repiqueteo de muchas piernas que se acercaba cada segundo. Saliendo directamente del sótano del que vengo. Las ventanas, fue todo lo que pude pensar antes de darme la vuelta y correr. Las ventanas, las pequeñas ventanas que se alineaban en las paredes del sótano, eran una manera fácil para que el rastreador entrara. Nunca lo habíamos visto, así que no teníamos idea de si podría colarse. Y ahora estaba allí, separándome de la seguridad y inmovilizándome entre la espada y la pared. Y se acercaba rápidamente. No tenía mucho tiempo libre. Tenía dos opciones: volver corriendo al apartamento que acababa de dejar, donde el cebo estaba esperando al simio, o correr escaleras arriba, hacia los bandidos, y esperar que sus habilidades para disparar no fueran muy buenas. Elegí la segunda opción. En una crisis, los primates siempre habían buscado ganar una posición elevada o acercarse a sus pares, y ese instinto, enterrado profundamente en mi psique, resurgió en el momento de necesidad. Los hombres estaban tan borrachos y tan desconcertados por mi repentina aparición que ninguno de ellos siquiera tomó su arma. Simplemente me miraron con ojos sorprendidos mientras pasaba corriendo junto a ellos hacia el tercer piso. Hacia el departamento 73. Abraham, grité mientras comenzaba a golpear furiosamente la puerta. Soy amigo de Natalia, abre. Un piso debajo de mí, los hombres gritaban de terror. Uno de los gritos fue interrumpido por un par de poderosas mandíbulas. Aplastó la garganta del hombre. Un segundo después escuché disparos. Los hombres de arriba, los que custodiaban el cuarto piso, comenzaron a bajar corriendo para ver qué estaba pasando. Podía escuchar sus pasos apresurados. En un segundo, doblarían la esquina y me verían, intentando entrar en el apartamento de su prisionero más importante. La llave hizo ruido y la puerta se abrió de repente. Salté hacia un lado para dejarla abrir y vi al anciano adentro. Cara arrugada, ojos muy abiertos. Oye, ¿quién carajo eres?, escuché justo detrás de mí. Estaban a solo un tramo de escaleras de distancia. Empujé al anciano a un lado, salté dentro de su apartamento, cerré la puerta detrás de mí y escuché. Pasaron corriendo por la puerta. Había asuntos más urgentes de los que ocuparse un piso más abajo. Soy amigo de Natalia. He venido aquí para rescatarte. Toma tu sierra para metal o un soplete de gas o lo que tengas y vámonos, dije rápidamente. Pero intentó interrumpirme, pero lo detuve con un gesto. Yo llevaré a tu hijo, no te preocupes. Ya no tengo soplete de gas, dijo. Negué con la cabeza. No pude haberlo oído bien. ¿Qué?, le pregunté. Se me acabó la gasolina. La usé toda cortando las barandillas de la jaula en el techo, explicó. Entonces no tienes nada para cortar el metal, yo consulté. Parecía imposible. No, eso no puede ser correcto. Sacudió los hombros, me temo que no. Pero le dijiste a Natalia que tienes las herramientas, le rugí. Sí. Pero son inútiles. Yo solo quería salvar a mi hijo, explicó, señalando hacia la puerta de otra habitación. Solo quería que alguien lo sacara de aquí. No tenía las herramientas. Mi búsqueda por él fue inútil. Me deslicé por la puerta y me agarré la cabeza. Estuve unos minutos así, escuchando los ruidos del exterior. Los hombres regresaron corriendo al cuarto piso, dispararon a su perseguidor y, después de unos minutos, los sonidos de pelea y lucha arriba cesaron. Tengo que salir. Ya no tenía motivos para quedarme allí.
Si alguno de los bandidos sobrevivía, vendría a ver quién era yo. Abrí la puerta. «Espera, ¿te vas?» «Pero, no puedo cargarlo sin ti», suplicó el anciano. «Por favor, yo solo», salí y cerré la puerta detrás de mí. Regresé al sótano con cuidado, pero al mismo tiempo, ya no podía sentir miedo. Todo parecía inútil en ese momento. Durante 2 semanas tuve la esperanza de poder salir por las alcantarillas, y ahora toda esperanza estaba perdida. En el segundo piso había 2 cadáveres, uno de ellos todavía empuñando una pistola. No estaba pensando en mi supervivencia en ese momento, pero pensé que aún podría resultar útil en el futuro. Agarré el arma y la saqué, solo para darme cuenta de que la mano que la sostenía aún no estaba muerta. El hombre que creía muerto abrió los ojos y me miró. Estaba demasiado débil para formar palabras, pero tenía la fuerza suficiente para fruncir el ceño. Él me reconoció. Sabía que fui yo quien dejó entrar al rastreador. Sonó un disparo y caí escaleras abajo, agarrándome el costado. El dolor instantáneamente me devolvió a la realidad. Mis instintos de supervivencia volvieron a estar en línea. Quería vivir. Quería vivir sin importar lo sombrío que pareciera mi futuro. ¿Qué pasa si el raptador lo escuchó? ¿Qué pasa si algo más lo escuchó? Estoy perdiendo sangre. Tengo que darme prisa. Mi cerebro estaba produciendo un pensamiento apresurado tras otro. Bajé al sótano, apretando mi herida. Apenas podía ver en la oscuridad, pero afortunadamente estaba solo allí. Tiré del pomo de la puerta que conducía a mi escalera. Nada. Lo tiré de nuevo. Todavía no se movió. No es que estuviera demasiado débil para abrirla. Estaba bloqueado. Miré hacia las ventanas que bordeaban la pared y llamé a la puerta. Estaba demasiado asustado para gritarle a alguien que abriera. Llamé de nuevo y escuché algunos ruidos. Pero no venían del otro lado de la puerta. Venían del apartamento donde dejé el cebo. Parecía que el simio finalmente lo tomó. Oí su rugido, oí el ruido con que las rejas se separaban de la pared, y me estremecí. No tenía a dónde correr. Estaba acorralado. Si pudiera oler la sangre en mí. Podía sentir que mi palma estaba llena de sangre, y probablemente había un rastro de gotas de sangre detrás de mí. Mi única esperanza era que fuera atraído hacia el baño de sangre en el segundo piso. Me senté cerca de la puerta y cerré los ojos. No tenía sentido permanecer alerta, en todo caso, tenía que asegurarme de hacer la menor cantidad de sonidos posible. Los sonidos comenzaban a callarse. Lo último que escuché fueron sus pasos cuando entró en la escalera y olfateó el aire. Allí me encontraron por la mañana, inconsciente por toda la pérdida de sangre, justo al lado de la puerta. Afortunadamente, alguien me encontró antes de que muriera congelado, de lo contrario, no estarías escuchando esto. Durante toda la semana pasada estuve intentando recuperar fuerzas. Natalia me estaba cuidando muy bien y, afortunadamente, encontró penicilina en alguna parte, así que no tuve que preocuparme por las infecciones. Sin embargo, afectó mi sistema digestivo, lo cual no era ideal en mi situación. La bala me atravesó limpiamente, aunque tenía 2 heridas, al menos no tuvieron que sacármelo. Estoy empezando a recuperar fuerzas poco a poco, pero con nuestros limitados recursos alimentarios, fue difícil. De hecho, nos quedaremos sin comida en tan solo unos días. Los inquilinos juntaron toda su comida y comenzaron a racionarla, un avance sin duda sorprendente. Pero muy pronto no quedará ninguno. Escuché que algunos hombres intentaban asaltar las tiendas de comestibles cercanas. No todos regresaron. Esperan que una vez que me recupere me una a ellos. No puedo oponerme a eso. Después de todo, me han estado alimentando durante la última semana. Pero no puedo evitar pensar que tenemos que salir. Una vez que se acabe la comida estaremos demasiado débiles para hacerlo. Así que la próxima actualización probablemente será la última. Poco a poco empiezo a caminar. La fuerza ha ido regresando muy lentamente a mí, gramo a gramo. Con mi mala alimentación, mi cuerpo tuvo que canibalizar algo de tejido muscular para poder sanar la herida. También me va a dejar una cicatriz fea. Ahora mismo tengo un agujero en el costado lleno hasta el borde de tejido cicatricial.
No puedo evitar tocarlo todo el tiempo, aunque sea asqueroso. Por supuesto, no voy a ir a ninguna redada de alimentos en el corto plazo, tal vez pueda descender por la cuerda, pero volver a subir, llevando encima una docena de kilos de comida. Eso es simplemente imposible. Repetiré el destino de aquel viejo que no pudo volver a entrar. Así que durante la semana pasada estuve acostada en la cama del apartamento de Natalia. Supongo que se podría decir que se ha convertido en una especie de hospital. Ella nos cuida tanto a mí como al anciano. Una patata hervida al día para cada uno de nosotros. Los ha estado hirviendo todos mientras usaba la misma olla de agua. Dice que será una buena sopa cuando se nos acabe todo lo demás. Emiliano y otros hombres intentan asaltar los comestibles cercanos, pero cada asalto se vuelve más difícil que el anterior, principalmente porque la mitad de las veces alguien no regresa. Se habían llevado las armas que habían encontrado en el escondite del bandido, pero por lo que me han dicho no sirven de mucho, y los disparos suelen implicar que alguien está viviendo sus últimos segundos aterrorizado. No escucho mucho sobre el exterior excepto algunos rumores. Antes de que me encerraran dentro del complejo de departamentos. Pero ahora parece que el peligro acecha más allá del umbral de la puerta, más allá de nuestras ventanas. Se siente como mi fortaleza, que solía ser todo el edificio reducido para caber dentro del departamento de Natalia. Con mi movilidad limitada, no puedo sentirme segura fuera de su departamento. Casi nos hemos quedado sin comida y puedo oír a la gente discutiendo cada vez más entre sí. Parece ir en una dirección desagradable, y cada vez que Natalia sale de su departamento, temo que no regrese. Ella dice que afuera suceden cosas locas. Cosas que hace apenas un mes o incluso 2 semanas me pondrían los pelos de punta, pero ahora estoy demasiado cansado y agotado con toda esta cosa para reaccionar. Siento que lo mismo ocurre con todos los demás en el edificio. Natalia dice que han visto una misteriosa figura humana justo en el borde. Hizo una señal a los observadores para que salieran y lo siguieran y luego desapareció. Parecía imposible que fuera uno de los supervivientes. Otro día, los inquilinos de uno de los apartamentos empezaron a gritar que las voces en sus cabezas eran demasiado fuertes. Yo creería que fue simplemente una locura tomar el control si fuera solo una persona. ¿Pero los 3? Eso era muy improbable. Y unas noches antes todos nos despertamos de la estampida. Cientos de piernas corrían desde el lugar, pasaban por nuestra casa y entraban en la ciudad. Podía sentir el edificio temblar por las vibraciones que sus poderosos pies enviaban al suelo, y los chillidos de muchas bestias se mezclaban, hasta un punto en el que era difícil saber cuál había escuchado antes. Nadie se atrevía a mirar por la ventana. Todos esperábamos que pasaran y nos permitieran seguir viviendo nuestras vidas sin sentido. Después de que pasaron, pudimos escuchar disparos a lo lejos durante todo el día siguiente. Los sonidos de los disparos agitaron bastante al anciano. Nunca logré sacarle más que unas pocas frases coherentes a la vez. Parece que el costo físico en su cuerpo, así como cualquier culpa que haya estado sintiendo, le han hecho perder el control poco a poco. Habló de un lugar lejano. Estaba confundiendo las cosas, así que todavía no estoy muy seguro de qué era. En algunas historias, es una ciudad y en otras, una base en un cerro. A veces es un laboratorio y otras veces una excavación arqueológica. Fue construido por los extranjeros y ha estado allí hace mucho tiempo. Pero en todas las historias siempre surgía una palabra. La puerta. Pero ahora, a pesar de décadas de abandono, algo estaba sucediendo allí nuevamente. Algo que desató las hordas de estos monstruos. Como lo dijo el propio hombre, algo del otro lado finalmente hizo contacto con nosotros. 40 años después de que enviamos nuestra primera señal. No dio más detalles sobre qué era el otro lado, o de dónde venían las bestias en tal volumen. Poco después, se aisló del mundo que lo rodeaba y no quiso hablar más. Hace 2 días, la misteriosa figura regresó. Esta vez lo miré bien. Una larga chaqueta de invierno negra con una capucha que ocultaba su rostro. Una mancha oscura tan claramente visible en la nieve. Digo eso porque a pesar de que parece completamente humano, no puedo aceptarlo como tal. La única diferencia fue que, ese día, algunas personas lo siguieron hasta el exterior. Yo era casi uno de ellos.
La voz que había oído en mi cabeza era demasiado atractiva para ignorarla. Ayer volvió a aparecer. Y una vez más, con un movimiento de su mano, la gente empezó a salir por las ventanas para seguirlo. Tuve que impedir que Natalia lo siguiera. Parece que algunas personas son más susceptibles a su llamada y así ella respondió. Estuve peleando con ella durante unos buenos 5 minutos. Ella no me golpeó ni me mordió, simplemente empujaba silenciosamente con todo su cuerpo hacia la puerta, tratando de salir del edificio y seguirla. Le gritaba, incluso la golpeaba para hacerla volver a sus sentidos, mientras sentía que la fuerza abandonaba mi cuerpo ya debilitado. Y durante todo eso, casi podía sentir la mirada expectante de la criatura, atravesando las sólidas paredes y mirando con criterio a Natalia, desaprobando que la estuviera haciendo esperar por ella. Finalmente, se fue y Natalia volvió en sí. Casi rompí a llorar cuando me di cuenta de que ella había vuelto conmigo durante las últimas semanas. Se había convertido en la persona más cercana a mí, casi como una hermana. Verla volver a sus sentidos fue un gran alivio. Pero entonces el frío del aire pasó a nuestro lado y, con el terror, nos dimos cuenta de que éramos las únicas 2 personas que quedaban en el departamento. El anciano se fue y no se molestó en cerrar la ventana detrás de él. Como era el 5.º piso, no nos arriesgamos a mirar para ver si sobrevivía, sabíamos la respuesta. Simplemente cerramos la ventana. Hoy, la misteriosa figura, el flautista embrujado, sin duda regresará. Y esta vez, todos podemos ser víctimas de su llamado. Así que tenemos que elegir más que abandonar el barco. No quedan más de 10 personas en el edificio y todos estamos listos para partir. Hemos comido toda la comida que hemos tenido, ya no tiene sentido llevarla encima. Nos hemos puesto la ropa más abrigada que teníamos para combatir los fríos y todos hemos preparado las armas improvisadas. Algunos afilaron sus escobas, pero yo decidí quedarme con mi hacha. Todavía estoy convencido de que es la mejor arma que tengo. Nos vamos en 5 minutos y Natalia está sirviendo sopa de patatas en tazas, nuestra última comida en este edificio. Nos dirigiremos a algún lugar lejano. Lejos de los militares, lejos de las criaturas. Estoy seguro de que encontraremos el camino. Y si en el futuro no me mutilan ni me disparan y finalmente tengo un momento para sentarme y contar con seguridad lo que pasé, se lo haré saber a todos. Así que cruza los dedos por mí, con suerte, hablaré contigo pronto. Suscríbete si te gustó mi anécdota. Saludos a la comunidad de relatos para la noche y recopilaciones.